Hola a todas y a todos. Hoy vuelvo con un nuevo Iceberg Argentina donde repasamos gente o situaciones que fueron importantes para nuestra cultura de internet y a veces nos vamos un poco a la televisión, aunque esto también tiene mucho que ver con internet, no me malentiendan. Hoy vamos a hablar de algunos de los productos más exitosos de la televisión argentina y un poquito de la persona detrás de estos productos tan exitosos, que es Marcelo Tinelli, porque lo que tienen de común denominador todos estos programas es que los manejó Marcelo Tinelli y los llevó hasta lo alto y los hundió en lo más profundo de las catacumbas de la tele hoy en día. Por eso para mí una buena forma de describirlo es llamarlo el hombre más exitoso y fracasado de toda la Argentina. Como hoy no encuentro mi varita, vamos a usar una maldita percha. Les voy a dar una mini introducción de quién es Marcelo Tinelli, aunque no es tan necesaria para todo esto porque la vamos a ir entendiendo a medida que vaya el video. Pero Marcelo Tinelli era un básicamente don nadie que lo llamaron para Videomatch y de ahí se lanzó a la fama a través de sus ideas bastante innovadoras de humor, y a partir de eso hizo toda esta cantidad de programas y hasta algunos más, como por ejemplo hace poco sacó su propia versión de las Kardashians, hizo un reality con sus hijas que se llamaba Los Tinelli. Para algunos él simplemente fue un personaje corrupto y para otros es historia de la televisión. Para mí es un poquito de las dos. Sus manos fueron puestas en el fútbol, en la política y en un famoso desodorante y supuestamente una papa. También se habló mucho en su momento sobre su famoso casting sábana en el cuarto piso, que sí lo vamos a tocar en este video y vamos a analizarlo un poco. Así que hoy vamos a pasar los programas que fueron la máquina de plata que dejó a Tinelli con el botox que tiene hoy en día. Y también vamos a ver un poco cómo fue que la cabeza de Marcelo Tinelli se iluminó de tal manera y también perdió esa lucidez de la misma forma y medio que con la misma rapidez. Los programas que vamos a repasar hoy, y sí, voy a hablar de qué trataban los programas para los nostálgicos, aunque siendo un poco sincera, mi mamá no me dejaba ver Showmatch, así que esto fue como una investigación de cero, pero sí vi Videomatch, muy poco igual, porque imagínense, yo nací en 2004, cuando terminó. Pero bueno, los programas de los que vamos a hablar hoy son Videomatch, la versión de Telefe, El ritmo de la noche, que fue medio que entre medio de Videomatch, pero fue como un hiatus en el que Marcelo Tinelli quiso probar otra cosa. El show de Videomatch, porque Videomatch ya estaba registrado, así que volvieron a Videomatch, pero diciéndole el show, que fue en 1995, así que supongo que contará al 2004. Y finalmente llegando al famosísimo Showmatch, que tuvo varias variantes porque su primer año fue en Canal 9 y después se tuvieron que pasar al 13, donde estuvieron gran parte del tiempo de Showmatch, donde ahí entran los bailando, los patinando, los cantando, todo. Luego cambió a Canta Conmigo, que creo que no lo vio ni Juanita Tinelli. Vas a aprender a respetar. Y finalmente, el bailando, que empezó cuando terminó Canta Conmigo y sigue hasta el día de hoy en el estudio que todos dicen que parece de pulgas, porque literalmente es muy chiquitito comparado con lo que era antes. Pero obviamente para ver cómo se llegó al poco rating que tuvieron hoy en día, vamos a tener que repasar qué pasó en cada uno de estos programas y qué fueron las cosas también externas que perjudicaron la forma de mirar estos programas y qué tanto influyó en nuestra cultura argentina Marcelo Tinelli, aunque quizás no nos diéramos cuenta, como por ejemplo en la política. Dejo de contarles esta introducción y vamos a empezar a hablar de sus programas, empezando por Videomatch. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, un poquito más tarde hoy. Videomatch empezó en 1990 junto con Telesport y Telefe y Gustavo Yankelevich. Espero estar diciéndolo bien, Yankelevich. Este era un nuevo programa deportivo emitido a la medianoche donde cubrían muchas disciplinas de deporte, no solo fútbol. Ahí pasaban informes, materiales de archivos y resultados. El elenco estaba compuesto por gente que hablaba de esos distintos deportes, como por ejemplo Gonzalo
Gonzalo Bonadeo, que era el periodista como estrella de deportes, Osvaldo Principi, que era el relator de boxeo, Daniel Jakubowicz era el especialista en básquet, Felipe McGough, qué raro nombre, era el especialista en Fórmula 1 y Lito Pintos, el más polémico que hablaba de fútbol. Desde que armaron el programa no tenían pensado a Tinelli. Tinelli no era tanto una idea para ellos. Su primera opción era Gustavo Lutera, que rechazó este programa y se lo terminó quedando Tinelli. ¿Quién era Tinelli en ese momento? Panelista y relator de fútbol en un programa que se llamaba Abadía y Compañía. Como les dije igual, Videomatch era un programa sin humor, simplemente 100% deportivo, y a la gente digamos que no le llamaba la atención eso. Un dato curioso que a mí me gustó agregar es que el tema de inicio era Twist and Shout, el tema de los Beatles, que después también se usó todo el tiempo en Showmatch. Pero para el 1 de marzo de 1990 el programa terminó de alcanzar su pozo más grande y llegaron a los 0 puntos de rating. Ahí Marcelo Tinelli y Gustavo Yankelevich armaron una reunión para empezar a ver cómo levantar este programa. Lo que pasó es que básicamente Gustavo Yankelevich le dijo a Tinelli: hace lo que quieras. Y ahí Tinelli le pidió a sus compañeros de elenco que trajeran material VHS desde sus casas sobre los respectivos deportes de los que hablaban ellos. ¿Qué empezó a pasar acá? Muchos de los archivos de VHS estaban grabados horribles porque eran grabados desde la televisión. Para los que no tienen idea de qué estoy hablando, se podía grabar lo que estaba pasando en la tele. Algunos se veían tan pixelados, tan mal, que la gente en el estudio se reía y las risas quedaban de fondo, dándole ese toquecito de humor que más tarde iba a caracterizar tanto a Videomatch. A Tinelli se le prendió una lamparita. Así que podemos encontrar humor en el deporte. Entonces empecemos a hacer esto. Bloopers, caídas, cosas que salían mal en los respectivos deportes de cada uno, eran pasados en el programa, y de ser un programa deportivo 100% sin nada de humor, pasó a ser un programa prácticamente solo de humor a la medianoche. Y como era un humor de deporte, un humor relativamente sano, era medio para toda la familia. Además era muy descontracturado Videomatch, porque para ese momento, cuando Yankelevich le dijo a Tinelli: hace lo que quieras, Tinelli se empezó a sentar en su escritorio, comían pizza, revoleaban papeles, hacían cualquier cosa, y eso a la gente le empezó a entretener mucho más, la espontaneidad. Y también, no quiero dejar afuera, ahí apareció el primer personaje de Videomatch, que iba a ser el enano Gula Gula. Como los productores de Telefe vieron que estaba teniendo tan buena recepción Videomatch, decidieron hacer otro programa que lo condujera Tinelli, porque al parecer habían encontrado una gallina de los huevos de oro, que se iba a llamar El Ritmo de la Noche. Los productores de Telefe aprovecharon y decidieron hacer una fórmula que les salió demasiado bien, la verdad, que fue poner el mismo elenco con más presupuesto. El Ritmo de la Noche fue el programa que catapultó a la fama a Tinelli, literalmente. Se empezó a emitir el 6 de enero de 1991 con cosas más variadas que Videomatch. Ya no era solo humor ni solo deporte, ahora habían juegos, habían hasta bailarinas de fondo, las famosas bailarinas de los programas de Showmatch. En su principio empezaron en El Ritmo de la Noche y se llamaban las Tinellis. ¡Anda a lavar los platos, Paula! Marce, te haces el emocionado, por más que ahora estés casado, a Paula págale igual. De ahí salieron personajes conocidos como por ejemplo a mi queridísima Maritza Valli y también Paula Robles, que más tarde se iba a casar con Tinelli. La estética de las Tinellis definió bastante la cultura estética argentina en ese momento. La mayoría quería parecerse a una bailarina de Tinelli, eran todas bombas encima. Y también, como estábamos en el 1 a 1, ya lo vamos a ver en mis próximos videos de historia, que ya estamos llegando a esa época, había plata, de la nada había mucha plata y empezaron a traer invitados internacionales como por ejemplo Bon Jovi, Yuya, Brian May, que
era de Queen, trajeron a Ricky Martin, traían a todo el mundo. También traían a personajes como más de televisión yankee, como al hombre más alto del mundo o al nene más inteligente del mundo. Iba más por ese lado ese programa. Habían juegos de destreza física, pero lo que más se destacaba fue que literalmente El Ritmo de la Noche fue medio el primer showmatch, porque después volvió en videomatch y después empezó showmatch y los bailando, porque ya Marcelo desde acá interactuaba mucho con el público, con la gente que estaba en la tribuna, algo que después se volvió muy reconocido de sus próximos programas. Él, al grito de "griten chicos, griten", hacía que toda la tribuna empezara a alentarlo y a subir el programa. Eso era algo muy parte de su programa. Pero este programa duró 4 años y Telefe decidió unirlo a Videomatch, creando el show de Videomatch. El show de Videomatch. Faltan 24 minutos para las 12 de la noche. Me han pedido que haga algo para el Día de la Madre. ¿Cómo qué? En 1995, estos dos programas se unieron y se creó el show de Videomatch, que tenía obviamente muchísimo más presupuesto que los dos anteriores programas, y le tuvieron que cambiar el nombre de Videomatch porque ya en otro país estaba registrado el nombre de Videomatch, así que lo cambiaron por el show de Videomatch. Me cago en la diferencia igual. Este programa estaba al aire a las 10 de la noche con personajes ya un poco más conocidos, como por ejemplo José María Listorti, Fede Villarreal, Pablo Granados, Pachu Peña, Yayo. Había muchos personajes nuevos. También en esta época cambió el logo. El logo lo cambiaron al que conocemos medio hoy en día para darle al programa una mirada más internacional. Todo esto siendo una idea de Gustavo Yankelevich, porque estuvo en prácticamente todos los programas con Tinelli. Es medio el otro lado de todos estos programas, porque también fue bastante importante. También cambió la escenografía, porque ahora era un estudio gigante con pantallas, con todo lo que pidieran prácticamente. Y también para, por ejemplo, las cámaras ocultas había muchísimo más presupuesto. Algunos acordarán de algunas famosas cámaras ocultas. Para 1996 habían cambiado el tema de apertura a Vicio de los Ratones Paranoicos, y ahí presentaron a Jorge Corona y a Larry de Clay, no sé cómo se dirá, como los principales humoristas nuevos del programa. Lo que tenía este programa en específico era que eran muy fuertes en el lado del humor, porque tenían a los representantes del humor en Argentina para ese momento, como por ejemplo Pablo y Pachu Peña tenían una sección que eran los deportes del recuerdo. Por otro lado, Freddy Villarreal era un imitador. Era el imitador estrella. Su personaje más conocido sería, por ejemplo, Figuretti, que era un personaje que lo mandaban literalmente a todos los eventos internacionales para que le rompieran las pelotas a los famosos. Dato curioso, Freddy después contó que lo llevaron detenido y hasta lo cagaron a palos en la calle por hacer ese personaje. ¡Uy, cómo me miró! Mike, Risto Michu, de Argentina. Una barbaridad. No quiero que te enojes conmigo. ¿Sabes qué? Si me pego una piña me lleno de guita. Después estaba José María Listorti, que era el principal para el tema de las cámaras ocultas. Y hacemos una ronda de chistes, ¿qué te parece? Ronda de chistes para Tita de Lázaro. No. Resulta que va una señora, ¿no? A la farmacia, ¿no? Le dice, perdón, ¿tiene algo para curar el hipo? Sí, cómo no. ¡Ah! Donde, por ejemplo, hacía de entrevistador insoportable. Este programa tenía muchísima variedad de humoristas. Por esto ahora se empezó a centrar mucho más en el humor. Me acabo de dar cuenta que sigo sin encontrar mi varita. El humor se volvió el eje central de Videomatch. Ya a nadie le importaba el deporte prácticamente. Ahí también llegó Yayo, que hacía un humor irreverente. Como que la gente decía, no. ¿Vieron el típico sonido ese que hacía no? Cada vez que Yayo hacía un chiste. Le dice, señora, discúlpeme, ¿usted me puede explicar qué es lo que es esto? Mire, caballero, acá venimos a chupar pija y entregar el orto, pero no estudiar zoología. Dijo la mierda que encima para acabarte tenemos que meter un palo de manzana en el orto y hacerte palanca contra la próstata. No podés decir. Las cámaras ocultas fueron un eje muy principal de este Videomatch, porque Telefe, al tener más presupuesto, decidía hacer cámaras ocultas más elaboradas, como mandar a la gente a otros países, como a Hollywood, que mandaban a Freddy Villarreal. Le metieron muchísimo más presupuesto, y también el presupuesto vino con un cambio. ¿Sabían que Videomatch tenía una mascota? Porque yo no me acordaba de eso. Al principio era el dinosaurio Bernardo, y después lo cambiaron a el oso Arturo.
Arturo. ¿Por qué me dirán? Al dinosaurio Bernardo lo tuvieron que sacar porque era demasiado parecido a Barney y habían conflictos legales con los derechos de autor. Me encanta el concepto de los de Barney estén viendo que en Argentina Videomatch tenía un dinosaurio. Ni siquiera era Violeta. Así que bueno, lo tuvieron que hacer mutar y terminó en el oso Arturo. Estaba muy incómodo el paraguas, la verdad, no les voy a mentir. Y el que lo interpretaba se llamaba Javier Ardaves. Ardaves, no sé si otra vez lo estará diciendo bien. También en esa época empezaron a abusar un poco más de los efectos de sonido, poniendo las risas, los golpes. Llega. Sí, hola, 1, 2, 3. No. Hola, sí. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Hola, sí. Creando un lenguaje auditivo que hoy en día muchísimos argentinos lo reconocerían en cualquier lado. Siguieron un poco con la sección del deporte, con Deportes del Recuerdo, pero poco a poco, como les dije con el humor, había quedado un poquito en el olvido, o lo movían para el humor, pero seguía medio desplazado. Algo que fue muy importante, esto sí, de Videomatch, fue su influencia política. No solo de Videomatch igual, porque esto pasó en el resto de todos los programas de Tinelli. También había muchos imitadores, y los imitadores lo que pasaba era que como Videomatch era un programa muy visto, demasiado visto, claramente influenciaba un poco en la cabeza de las personas las imágenes que representaban en Videomatch sobre estos políticos. Había muchas imitaciones donde los ridiculizaban. Por ejemplo, en esa época, cuando estaba De la Rúa, fue a Videomatch, fue trágico. Su objetivo era acercarse a la gente y mejorar un poco su imagen, porque era un programa muy visto y realmente te podía cambiar la imagen este programa, pero lo que pasó fue algo completamente distinto. Imagínense que en ese momento, para la gente más chica como yo, que no estuvimos ahí, se decía mucho que Fernando de la Rúa estaba gaga en términos de nuestra generación. Estaba muy gaga, como que no entendía nada. Por ejemplo, en el programa de Tinelli le pasó que no se acordaba el nombre de la esposa de Tinelli. Y le pasó algo peor que eso, porque eso fue algo que nada más sumó a su mala imagen para ese momento. Cuando él entró al estudio, apareció un chabón en vivo diciéndole que liberen a los presos de la tablada. Es muy larga esa historia, se las voy a contar cuando hable de la Rúa, pero esto claramente lo incomodó a De la Rúa, y Tinelli, en vez de decirle andate o decirle a alguien que lo saque, como pasaría en un programa en vivo normal, dijo no, aprovechemos este momento para que nos hable sobre el tema. Y De la Rúa, completamente sorprendido porque no sabía que eso iba a pasar, se puso muy nervioso y todo empezó a salir muy mal. Tan mal que cuando De la Rúa se fue, hasta lo grabaron como el chabón estaba perdido sin saber para qué lado irse. Y ahí la gente empezó a decir, este chabón está realmente muy gaga, y su imagen, en vez de crecer como él esperaba de ir a Showmatch, bajó un montonazo más. Hay un youtuber que tiene un video sobre esto que lo explica muy bien y habla más sobre todos los demás temas políticos, porque yo voy a entrar más en esto en videos de historia, no creo que en este, que se llama De Mateo Teo, que explica toda la situación política de Tinelli en su momento, lo panqueque que fue y todo. Está muy bueno, vayan a verlo. Pero bueno, la etapa de 1997 hasta 2004 muchos la describen como la etapa de oro de Videomatch. Tenían el beneficio del 1 a 1, o sea, muchísimo presupuesto, había muchos sketches, muchas cámaras ocultas y viajaban un montonazo. A Listorti lo mandaban para todos lados, Yayo estaba haciendo sketches que son conocidos hasta el día de hoy. Y también en 2001 empezó El Gran Cuñado. ¿Qué es eso? Como en 2001, la mayoría sabemos de Argentina, hubo una crisis política muy grande. Esto se reflejó en Videomatch e hicieron una parodia de Gran Hermano con los imitadores de los políticos. Gran Cuñado. Lo que pasa es que, por ejemplo, para ese momento De la Rúa ya estaba en el piso y ya lo estaban recontra pateando en Videomatch, porque Freddy Villarreal lo estaba interpretando a él, y también la gente le bajó un montón la imagen de la Rúa por estas imitaciones, porque imagínense que en ese momento igual tampoco se hablaba mucho de la influencia de los medios de comunicación en cómo nosotros pensábamos. Entonces era algo normal ver en la tele y vos creerte lo que estás viendo en la tele constantemente. Uno no se ponía a pensar, quizás hay sobrecito, o quizás están queriendo imponerme un pensamiento político a través de un programa. Nadie pensaba eso, directamente decían jajaja, es verdad, igual lo rebanqué. Este tema de la política le demostró algo a Tinelli, algo que lo iba a hacer después un poco imparable en algunos aspectos, que fue ver que él podía moldear la opinión de las personas a través de su programa. No necesariamente él diciendo algo sobre el tema, sino haciendo sketches,
poniendo imitadores. Es un poder muy grande ese. Y en Argentina, como sabemos, no somos un país que se representa por no ser corrupto. Estas cosas te llevan a un poder real. No es solo un poder de televisión, es un poder político real. Pero ya para el final de 2004, cuando se terminó esta etapa de oro, se empezó a desgastar un poco este humor diario. Ya obviamente las ideas escaseaban un poco. Empezaron a intentar hacer manotazos de ahogado haciendo cámaras ocultas con famosos mucho más largas, o empezar a poner secciones de talentos, como por ejemplo la sección de 30 segundos de fama, donde hacían que gente común hiciera cosas medio raras. Que esto se podría decir que fue el principito de el Showmatch. En 2004, Tinelli con su productora Ideas del Sur y Telefe empezaron a tener conflictos por el tema de horarios y bueno, supongo que muchísimos temas internos más. Se empezaron a pelear mucho Tinelli y Claudio Villarruel en específico de Telefe. Así que Tinelli decidió irse de Telefe, pero acá hubo un problema, porque cuando se fue se dio cuenta que el nombre de Videomatch le pertenecía a Telefe. Así que él decidió mudarse a Canal 9, teniendo que cambiar el nombre a Showmatch. Vaya, parece que a la competencia le jode ver a Tinelli en Canal 9, donde vos estás. Sí, no te tengo miedo, cabezón. Mis películas de Hollywood te aniquilarán. ¿Y qué vas a poner? ¿Es Rec 2 y luego qué? Bueno, me queda El Señor de los Anillos 2, Harry Potter 3, Tiburón 4, Rambo 6, hasta destruir a Showmatch. Le contaré a Marce. Después de 15 años de Tinelli siendo la cara de Telefe, por muchos conflictos él se terminó yendo y se fue a Canal 9. ¿Qué pasó con Canal 9? Tinelli compró el 25% de las acciones, aunque después las vendió, pero él llegó con la idea prometedora de transformar Canal 9, que nunca había sido uno de los canales top de Argentina, y Tinelli logró ponerlo segundo en el rating por primera vez en la historia de ese canal. Hasta muchas veces le ganaron al 13. Ojo, que todavía no llegó el Bailando. Este año fue un año de transición de Videomatch a lo que conocemos hoy en día como Showmatch. Porque para esta época el programa se empezó a basar en concursos de talentos bizarros y mucha parodia política. Con 30 segundos de fama, que se los había contado antes, donde gente común iba a mostrar sus talentos más extraños. De ahí quedaron personas que se convirtieron en parte del staff, como por ejemplo el hombre chivo que imitaba un perro, el primer Terian. También hicieron Gran Cuñado 4, que el ganador de esta edición fue el imitador de Mauricio Macri. Y acá apareció también por primera vez una imitación de Cristina Kirchner. Después hicieron Gran Cuñado VIP, que era lo mismo pero con imitación de famosos, como por ejemplo había un imitador de Moria Kazan o de Mario Pergolini. Los sketches se seguían manteniendo los jueves, se les decían los jueves del humor. Ahí estaban los clásicos sketches de Pachu, de José María y de Freddy. Para mí uno de mis favoritos, que yo me enteré después que era de Peligro sin codificar y yo juré toda la vida que era de Videomatch, era uno de Yayo, que era el de... Internaron al loro. Mucho tiempo pensé que la canción era así, por esa canción, y después me enteré que era una canción de verdad. Pero bueno, fue un debut histórico porque el 4 de abril de 2005 alcanzaron picos de casi 34 puntos de rating, algo histórico para ese canal. Tinelli realmente era la gallina de los huevos de oro. Terminó siendo el programa más visto de la televisión argentina de ese año, superando a Susana Jiménez y solo siendo superado por el programa de Diego Armando Maradona. Acá el tema de apertura volvió a ser Twist and Shout de los Beatles, que era grabada por la banda tributo de ellos. Para esta época la estética pasó de ser muy colorida, como era en el 2001, a ser más dorada. También un poco para alejarse de lo que eran los colores primarios de Telefe. El oso Arturo siguió existiendo, pero poco a poco le dejaron de dar un poco de pelota y terminó desapareciendo solo. Lo que pasa es que Tinelli estaba muy ambicioso y Canal 9, a pesar de haberle dado todo, porque literalmente él fue el único que logró posicionar ese canal, a Tinelli le faltaba estructura, le faltaba comercialización, le faltaba publicidad, le faltaba
buscaba muchas cosas, porque él quería traer formatos muchísimo más internacionales y mucho más complejos de hacer en un estudio tan chico. Así que a finales de 2005, Adrián Suar apareció para convencerlo de irse al 13. Le prometió un presupuesto ilimitado para hacer los Bailando por un Sueño. Con esto se pasó al cambio de Showmatch a el 13, que esto duró hasta 2022, o sea, fue donde más estuvo. Y aunque tengas que hacer lo que tengas que hacer... Habla del acorio, no le digas que es linda, habla de lo Pero que callate, hizo. invitada. Habla de los trucos, pero habla de andate a los tu enlaces, palmera, de las bajadas. mamarracha. Habla algo, dale una devolución. Ay. Ahora nos toca hablar de lo que nos compete, porque acá sí voy a entrar un poco más en detalle sobre estos temas. En 2006, Showmatch se mudó a el 13, donde empezó la era, no sé si diría más reconocida, pero sí la que catapultó definitivamente a Tinelli, que fueron los Bailando, que además de catapultarlo lo terminó de enterrar, pero la era de los Por un Sueño, Bailando por un Sueño, Patinando por un Sueño, Cantando por un Sueño. De acá el show mutó de sketches a un formato más internacional, inspirándose en programas de distintos países, como por ejemplo Dancing with the Stars, que era de Estados Unidos, donde también la mayoría de los famosos iban a intentar hacerse más famosos en esos programas. El concepto de estos Por un Sueño era un bailarín normal y un famoso, que eran un dúo, y les tenía que ir bien, y ellos supuestamente, ¿no? Obviamente, estaban haciendo todo eso para ganar una final y cumplir su sueño, que podía ser donarle a un refugio de perros, donarle a la casa de no sé qué. Claramente eso no era lo que terminaba siendo relevante de los Por un Sueño, pero sí era como medio la vuelta de tuerca para que no fuera tan frívolo. Además de que esto trajo muchísimos más escándalos. Ya no era un programa para toda la familia. Acá era directamente un programa para los programas de Chismento, porque después, yo siempre digo Chismento, creo que se dice Chimento, lo escribí así a propósito porque una vez en Bondi me lo corrigieron y me sentí re mal, pero bueno, capaz yo tenía razón, no sé. Les daban de comer con los escándalos de Showmatch a todos los programas del resto de los días. Y lo que pasa es que como eran famosos, también terminaba aumentando el lore de cada uno de esos famosos, porque por ejemplo acá también se hizo conocida Wanda Nara. Esto fue un cambio bastante drástico que también afectó en el público, porque había mucho público familiar que dejó de mirar a Tinelli porque era demasiado violento este programa. En 2006 llegó el año del triple Bailando. Hubieron 3 ediciones del Bailando por un Sueño en un solo año. La primera ganadora fue Carmen Barbieri, eterna contrincante de Moria Kazan. La segunda ganadora fue Florencia de la B. Y la tercera, Carla Conte. En la primera edición algo pasó en la final de Carmen Barbieri contra Dani Brieva, donde se empezó a notar por qué decidía el público. Porque había voto del público finalmente, ¿no? Habían jurados, pero el público terminaba votando en la final, el llamado telefónico, toda esa boludez. Y ahí se dieron cuenta de que la gente obviamente no votaba por el baile, votaban por la historia, votaban por el carisma. ¡Ganadores! ¡Cristian Ponce, Carmen Barbieri! Ella me dice, ¿te acuerdas que yo te gané? Yo te dije porque saliste llorando todos los programas a la tarde. En la segunda edición apareció Moria Kazan. Yo tengo un video sobre Moria donde hablamos sobre esta etapa suya de su vida, que ella al principio fue participante del Bailando y después se volvió uno de los jurados más icónicos que tuvo esta serie de los Por un Sueño. Y tenía muchas peleas con uno de los jurados que en ese momento era el villano, porque vieron que los jurados de los Bailando siempre tenían un villano. Polino, Jorge Lafa, Uzi. Siempre había uno que ponía siempre puntaje de 1 o 0. Moria era medio el rating de Showmatch para ese momento, por eso después también la agarraron de jurado cuando ya no quería participar más, porque realmente ella levantaba mucho porque era muy graciosa y daba muchos momentos icónicos. Que Flor de la B ganara en la segunda edición fue también una de las cosas que la consolidó y le hizo ganar un montón de amor de la gente. Sí, salieron muchos famosos de Showmatch. En agosto de 2006 nace el Cantando por un Sueño, porque bueno, le querían dar un poquito de descanso al baile, hicieron 3 seguidas. Y momentos icónicos de estas situaciones fue, por ejemplo, Iliana Calabró, que no pegaba una nota, pero se quedaba en el certamen porque la gente la quería. Van a cantar el tema Libre de Nino Bravo, del maestro Nino Bravo. ¡Música, vamos! Iliana, vos sabés que lamento lo del vestido. Chicos, hay serios problemas de afinación.
su prisión. Cantaste muy mal. No. Yo creo que si Nino Bravo resucita, se suicida. Pero lo terminó ganando el certamen por el voto público. Increíble. También ahí nació la previa de los Por un Sueño, que es donde básicamente están hablando sobre todos sus chismes antes de ponerse a bailar. Tipo, el baile dura 2 minutos, bueno, vamos a hablar sobre lo que te estuvo pasando en tu vida. Esto fue increíble porque realmente tenía una cantidad de plata atrás. Imagínense congelar toda la pista del estudio para hacer patinando sobre hielo. Era cualquier cosa, era genial igual. Ahí claramente todo se caracterizaba por las caídas asesinas que tenían y las peleas que tenían. ¡Campeona, vamos! ¡Vamos, Wanda! Uno de los momentos más icónicos del Patinando por un Sueño fue el tajo de Cintia Fernández. Mientras se presentaba, Cintia Fernández tuvo un problema de vestuario donde se le hizo un tajo y se vio mucho más de lo que se debería haber visto. Igual creo que fue Cintia también que le abrieron la remera y le empezaron a chupar las tetas en pleno bailando. Es increíble lo que fue esta era. Parte que no puedo obviar y por alguna razón perdí en la edición es el tema de las polleras. Esto del tajo de Cintia Fernández también trajo para hablar el tema de los vestuarios que se usaban en el bailando y en el patinando. A todas se les veía el culo y Tinelli tenía esta cosa de cortarles las polleras con tijera. Una época claramente muy machista en la televisión, no hace falta ni aclararlo, pero estaba bastante normalizado y todos se cagaban de risa. Y cuando aparecía Wanda Nara le hacían plano bien cerca del culo mientras tiraban comentarios de fondo. Eso era algo muy común en estos programas. Realmente en ese momento, si vos ibas a eso, no ibas para ganar por bailar y no sé qué, ibas para hacerte show, para hacerte un nombre, hacerte una imagen. De acá también hubo una guerra que yo hablé en el video sobre Wanda Nara, que fue Wanda Nara contra Evangelina Anderson. Nació esta gran rivalidad muy icónica. Como ellas eran las dos más chicas del certamen, competían un poco por ese puesto. Wanda Nara siempre siendo lo showcera que era, ¿no? Pero siempre querían competir por quién era la favorita de la prensa después. Finalmente, este certamen lo terminó ganando Jimena Capristo. En 2008 llegó la edición más larga del Bailando, porque duró 9 meses. Este fue muy icónico por su final muy conocida, que fue entre Pampita y Laura Fidalgo. Esta final alcanzó los 39 puntos de rating. A pesar de que la gente hateara un poco Showmatch, era como que no podían parar de mirarlo porque sentías que te estaba perdiendo de algo. Era como, lo mirás, te cae mal, pero al otro día sí o sí vas a hablar sobre el tema. Que terminó ganando Pampita y quedó grabado la cara de Laura Fidalgo cuando vio que ganó Pampita. Fue terrible. Para esta época, en jurado ya habían aparecido Marcelo Polino, icónico, y Graciela Alfano. Polino era el malo más malo de todos, era insoportable, todos lo odiaban. Y en esta época Graciela Alfano, digamos que era una persona bastante mala, estaba un poco agresiva con las mujeres en específico, se la reagarraba con las minas. En 2008 también estuvo el duelo de titanes de Moria Kazan y Antonio Gasalla, es el que interpreta al famoso personaje de la abuela, y él era jurado y tenía muchísimos cruces con Moria que fueron muy icónicos en su momento y hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con Alfano? No, mi amor, ¿cómo voy a pelear con Alfano? ¿Y con Matías Ale, que le dijiste gordo, trepador? ¿Está gordo, Ale? No entienden la ironía. Dije que lo que me había quedado de la performance era el beso y sus salvavidas. No tiene nada que ver con la gordura, chicos. Están gordos, tienen grasa en el cerebro. Moria, te tengo que preguntar por las declaraciones que hizo el otro día Antonio Gasalla con respecto a vos. Antonio Gasalla, te digo, de los hombres que se visten de mujer, el que más me divierte es Zulma Lobato, pay. Ay, ¿cómo Moria le va a contestar a un ícono cultural como Antonio Gasalla? De esta época salieron muchas frases icónicas de Moria, como por ejemplo: Antes de hablar de alguien que no está y hace poco no está, lavate la boca, Moria Kazan. Porque perdón, ¿cómo voy a hablar de alguien que no está? Te dije que no estabas en tu mejor momento porque la semana pasada dijiste que estaba destruida por tu abuela. Yo te quise recordar que si hace una semana que murió tu abuela, no podés estar en tu mejor las cosas que me pasan en mi vida. No podés estar en tu mejor momento. Entonces no mientas, Silvina Escudero. No mientas. Bueno, con respeto.
insultas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula. No seas subestimativa de la gente. Era una gran forma de ningunear a la gente esa frase de Moria. El te colgás de mis tetas. Esto lo empezó a utilizar muchos más en 2008 contra las minas que se querían pelear con ella para buscar cámara. Y hubieron peleas icónicas como por ejemplo la de Graciela Alfano con Fernanda Callejón. Pensé que iba a encontrar una pelea de divas y terminé con la engañaron bailando con ella. No solo están puntuando tu baile, también te quiere pinchar, quiere ver qué pueden sacarte, qué emoción te pueden sacar que te vaya a dar rating. En este año también empezó la famosa parte de el aquadance del bailando, que después iba a tener sus grandes quilombos. En 2009, como cumplían 20 años de programa, decidieron hacer una mini vuelta al humor con sus humoristas clásicos y sus famosos sketches. Lamentablemente para él. Me dejó la llave de la Ferrari, acá está la Ferrari, la tengo que manejar. Espero no rayarla mucho. Así que bueno, vamos con... No, gordo, no me vas a gastar con River. ¿Por qué lo va a gastar? No. Quería hacer algo de Boca, algo de eso. ¿Qué voy a decir? La corbata. No traje corbata porque la corbata para el otro. Vaya para allá. Y midió 46 puntos de rating, o sea, la gente realmente quería ver eso. Lo que pasó es que el público ya tenía una especie de adicción a ese reality, ya no estaban tan enganchados con el humor para esa época, y cuando Tinelli vio que el rating bajó de los 20 puntos, volvió al instante a Los por un sueño. Así que de la nada metió el musical de tus sueños. Amo esos nombres, son como muy... Que ahí ganó Silvina Escupidero. Silvina Escupidero. Pero ahí Marcelo Tinelli terminó de asesinar lo que quedaba de humor del programa. En el musical de tus sueños no solo tenían que bailar, sino que también tenían que actuar. Y tenían que cantar, tenían que hacer todo de la nada. Pero este formato terminó quedando en segundo lugar porque llegó un personaje... uno de los mejores, al que también le hicimos un video. La llegada de Ricardo Ford cambió todo. Ricardo Ford no entró como personaje titular, sino que entró como reemplazo de Jorge Ibáñez. Pero él en re poco tiempo se adueñó completamente del show, cantando... sus peleas con Flavio Mendoza. ¿Estás nervioso? Me encanta. No sé, te siento muy nervioso. Flavio, vamos a hacer la evolución. Vamos a hacer la evolución. Dale, pon ahí. Bueno, andás sentado. No, pero esperen. No, pero no. Si sos tan hombre. Para. Sácalo. No, ya está. Yo no traje para nada, ni trajimos para nada a alguien acá para generar esto. Y también su famoso guardaespaldas, que se terminó volviendo un personaje de Showmatch. Él servía show como poco. Si quieren saber un poco más de Ricardo Ford, vayan a ver mi video sobre él. En esta edición, Ricardo Ford llegó a la final con Silvina Escupidero y terminó ganando Silvina Escupidero por el 56% de los votos. Aunque Ricardo Ford ganó algo mucho más importante, que fue una gran fama y le abrieron muchísimo las puertas. Acá también pasó una pelea que fue primero muy mediática y después oscurísima, que fue la de Graciela Alfano y Pachano. Pachano, el nuevo villano, y Graciela Alfano medio que también era villana. Se han dicho cosas muy graves y sinceramente no tengo recibido hasta amenazas. Y yo acabo de tener otro mensaje telefónico en mi celular donde se me dice... Por supuesto que no soy no me yo. interesa lo que hables, si te callás la boca cuando yo hablo. Bueno, en primer lugar, que hay yo un no voy a video escuchar. comprometido mío en una Por discoteca favor. donde imagínate vos que si estuviera comprometido, que me importa un rábano, A mí no los me 55 consta. años... A mí no me consta y lo niego. Lo niego públicamente, sí, no bueno. me consta. Y obviamente Es porque un sos buena invento de psicópata. su- Para... Empezaban tirándose cosas, como siempre, siendo jurados, hasta que empezaron a tirarse cosas privadas. Cosas privadas, por ejemplo, de la salud, terminaron en juicio. Literal. Ya de acá pasó de comedia a un dramón ese lugar. Imagínense terminar en juicio por algo que se dicen en un reality. O sea, realmente las cosas se fueron muy de mambo con ellos. Para 2010-2012 entró en la etapa de la era de los personajes más bizarros. Esta fue la verdadera era del puterío. En 2010 entró la Mole Moli, que él entró siendo un no bailarín y se empezaron a centrar muchísimo más en las peleas entre los jurados y los no bailarines que en el baile en sí. Por ejemplo, la Mole Moli tenía drama con Moria Kazan y Ricardo Ford, los dos. Lo que te falta a vos es gracia para moverte. Lo que te falta a vos es
movimiento para saber bailar. Lo que te falta a vos es saber bailar. Y esto es un concurso de baile. Entonces, serás muy carismático, tendrás mucho carisma, muy divertido, pero esto, como te moviste, fue un desastre. ¿De qué? Te molestes. Uy, no sabes cuánto. Ah, yo me sé. No vivo la vida pensando en vos. Sí, no puedo dormir pensando en cuánto yo no como me molesta a mí la mole mole. Claro, yo no como la Vivo voz, una vida tan dramática yo. Tan dramática, mi vida es tan dramática. No tenés idea. Para los que no saben, la Mole Mole era un boxeador cordobés. Ricardo Ford y Moria Casal lo trataban de bruto. Y la Mole Mole les respondía con cosas medio cordobesas a lo que Tinelli los tenía que traducir. A todo esto, Tinelli siendo alguien que no le estaba ligando mucho en ese momento, pero era terrible como cada vez que le decían algo re fuerte a alguien, obviamente él nunca lo frenaba. Él siempre era tipo, no, ¿por qué decís eso? Y les ponía el micrófono para que siguieran hablando. Era muy gracioso ver eso igual un poco. En esta época también pasó otra de las peleas de Graciela Alfano y Pachano. Pachano, me olvidé decirles, es el que usaba las galeras gigantes. Graciela Alfano le escupió a Pachano detrás de cámara. Entonces este bardo era terrible. No sé por qué seguían en el mismo programa. También en esta época apareció el personaje de Coqui Ramírez, que era como un pretendiente de Tinelli. Le susurraba cosas al oído, le cantaba canciones románticas. Del herpe. Señor, cántalo por esto. En 2011 llegó finalmente el año del desnudo completo de Cintia Fernández. Obviamente no lo puedo poner porque se quedó literalmente en tetas. Y ahí empezó a tomar más protagonismo el guardaespaldas de Ricardo Ford, Tito Esperanza, que llegó a la final con Hernán Piquín solo por quedarse callado y mirar fijo a Tinelli, literal. Hernán Piquín era el mejor bailarín de ballet de Argentina y estaba bailando con Noelia Pompa. ¡Ay, la amo! Y ellos dos terminaron ganando, a pesar de que nadie apostaba por ellos, terminaron ganando el certamen. Y en esta época el baile principal fue el Electro Dance, donde bailaban con luces neón y muchos trajes como medio futuristas. Y acá salió algo que fue bastante hablado y también bastante dejado abajo de la alfombra sobre Showmatch, que fue el famoso casting sábana del cuarto piso. Para los que no saben de qué estoy hablando, les voy a dar un poco de contexto. Cintia Fernández se había enojado con Graciela Alfano y ahí sacó el concepto de el piso 4. El piso 4 se trataba sobre supuestamente un piso donde había relaciones o encuentros, que entendemos a qué va, que terminaban beneficiando a los participantes. Esto se hizo muy viral porque era algo que es como un secreto a voces. Igual siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Televisión es una situación bastante turbia, la televisión. Probablemente esas cosas sean verdad, ¿entienden? O sea, si alguien las dijo es porque probablemente algo de verdad tengan. Lo que pasó fue que Tinelli quiso limpiar esa imagen y agarró y llevó en vivo, me mató eso, llevó a la cámara al piso 4 para mostrar que era una oficina normal. Obvio, Tinelli, me imagino que si vas a ir con una cámara no va a haber nadie chupándole la pija a un productor, pero fue como que esta fue su forma de desmentirlo, que en ese momento fue suficiente porque no le hablaron mucho más después de eso. ¿Se acuerdan que en 2026 Tinelli tenía un canal de streaming que tenía una banda de bots? Bueno, ahí decidió hablar de lo que pasaba en el cuarto piso y lo que dijo es raro por demás. Escuchen esto, Dios santo. Ese es un lugar donde tenía un escritorio grande donde yo, ¿qué voy a hacer? Ahí no podía hacer absolutamente nada. Para vos tenías su oficina cerrada. No, porque era todo vidriada y estaba mi secretaria ahí al lado. ¿Cómo carajo voy a hacer con Silvina que está ahí al lado? ¿Que le tapo los ojos? ¿Qué digo? No, era vidriada. Me gusta porque ninguna de las dos fuimos. Bien. Por eso estamos acá sentadas, Sabrina. Ustedes dos no fueron. ¿Para qué voy a preguntarle? Yo sé a quién. No, ¿Cómo era la oficina? ¿Cómo era el cuarto piso? Tenía una oficina que el vidrio era ahumado, o sea, tenía un vidrio ahumado, no era un vidrio. Ahora pero ya igual, era ahumado. Igual, pero se escuchaba todo. A ver, sinceramente perdóname. Silenciosa la Sí, cuestión. en silencio todos alguna vez. Pero esas cosas pasan en los programas, como pasó en Gran Hermano, como pasa en todos lados. Esas cosas turbias son parte de ese tipo de programas. Y nada, la verdad, yo le creo a Cintia Fernández en esta. En 2012 llegó Charlotte Canigia con sus famosas frases como el champagne y su humor más bizarro, mucho más despreocupado. ¿Una birra? ¿Se clava una birra? No, eso no me gusta. A mí me gusta champagne. ¿El qué? Ah, bueno. ¿El qué?
También llegó una época muy bizarra donde Tinelli hacía que personas como Flavio Mendoza o hombres gays del certamen hicieran carreras con tacos. Flavio ya está para la maratón gay, somos 5 participantes. No, esto no es fácil. No lo subestimen. Esto es vanguardia y se llama los Kazaki. ¿Cómo se llama? Kazaki son los chicos que bailan con taco alto. Es lo último en el Kazaki, mundo. ¿cómo sería? ¿Cómo? Ah. También en esta época entró Alexander Canigia, el hermano de Charlotte Canigia, que entró como reemplazo e instaló el término de la High Society. Sí, de acá salieron los Canigia. Su actitud de no me importa nada y sus frases en inglés se complementaron muy bien con su hermana para ese momento. Era el programa de los Canigia ya Showmatch en ese año. También en esta época se le dio muchísima más importancia al Aquadance porque pasó a ser un evento de Showmatch, de los bailando. Ya no era nada más uno de los certámenes, sino que era el evento y le ponían las piletas muchísimo más producidas, todo. Ahora, llegamos a 2014-2017 y empezó la crisis de la producción y un bailando más político. 2013, Tinelli se tomó un año sabático de no hacer el programa y volvió para 2014. En 2014 ganaron Bicho Gómez y Anita Martínez el certamen, siendo personas como más de humor sano. Le devolvió un poco de tranquilidad después de tanta agresividad que hubo en esos años. También este fue el año de Vicky Zipolitakis con sus previas que eran delirantes directamente. Señores, no me parece gracioso, no es un chiste. Para ser pobre chica está pelada, chicos. Está mal, Marcelo. Está mal. Porque se me quemó todo el pelo. Sus peleas con Solita. Y en 2016 estuvo también otro hito que no fue de Showmatch, sino que fue en general, pero en Showmatch le sacaron el jugo de una manera, que fue el famoso motorhome de Pampita. Esta fue la época en la que a Pampita la cagaron con la China Suárez, que esto lo hablamos en el video de Wanda Nara y en el video de la China Suárez. Vayan a verlos. Al Pampita ser jurado de El Bailando en esa época, le empezaron a preguntar por este tema y ella lo que más dijo sobre esto fue en ese programa, porque Tinelli no le paraba de preguntar. Para eso estoy sentada acá, para que todos me vengan a atacar. ¿O no, Marcelo? Sos vos el que preguntó cuántos minutos lleva el programa y no se habla de otra cosa y me enfocan todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero perdón, Caro. Yo no quiero participar de perfecto, esto. si no hablaste. Yo vengo como jurado, Y si no hablaste. no vengo a que me sienten acá Claro, para que todos me bardeen. pero nadie te bardeó, solamente... ¿Cómo que no? Bueno, pero perdón. ¿Cómo que no? Pero Caro, pasó algo el día viernes que me parece que nadie puede conocer. No te pregunté absolutamente Vos sabrás, nada. este es tu programa. Pero, totalmente que es mi programa, pero jamás te pregunté nada. Fíjate qué cosa curiosa, me estás diciendo algo cuando jamás te pregunté algo. Y bueno, igual nada, era jurado, obviamente le iba a pasar eso. Entonces, esto también fue algo que le trajo mucho rating a Showmatch, porque cada vez que alguien mencionaba, bailaba, hacía algo con respecto a Vicuña, el rating se disparaba por los aires. En esa época estuvo el abandono de Pampita porque se peleó con Marcelo Polino y en vivo y en directo agarró, se levantó y se fue del estudio. Pampita llegó acá porque inventó una historia que había visto a su ex marido con una chica que nada tiene que ver en un motorhome. Así llegó a un reemplazo a este certamen. Hiciste daño a una chica y a una familia con lo que inventaste. También estuvo la pelea de Nicole Neumann contra Pampita, que revivió esa rivalidad que tenían en los 90, siendo que Nicole Neumann era participante y Pampita... No le gustó tanto a Pampita. El voto de Pampita es un 5. Después te explico todo lo que vos quieras si tenés dudas. Perdón, lo que quiere decir Pampita es que Nicole es fría y no traspasa. Morales. Obvio que me voy a enojar. No me gustó la coreografía de Nicole. No me gustó nada. Perfecto. Me aburrió mucho ver lo que vi. Por más 40 trucos que hayas puesto. No me gustó. ¿Qué pasa acá? Yo soy la jurado. Si no me gustó, no me gustó. Y si le quiero poner un 5, se lo pongo. Porque ese es mi trabajo. Fue también cine. Pampita fue la protagonista de estos años. En 2017 empezó el bardo de los empleados porque la productora de Ideas del Sur, la que era de Tinelli, estaba en quiebra por problemas con el grupo Índalo. ¿Qué pasa? Los empleados no cobraban y medio que el programa seguía al aire por el honor. Decían que Tinelli había puesto plata de sus propios bolsillos para poner al aire el programa ese año. Y
Y ahí ganó Flor Viña. Imagínense lo picateta que fue ese año. Este fue un año muy dramático porque se notaba en la pantalla el quiebre que estaba viendo con esta productora. Faltaba escenografía, el Aquadance ya no se había hecho ese año, por ejemplo. Flor Viña fue algo que también cambió bastante el formato de ese Bailando, porque al ella venir de Combate tenía muchas fanáticas en redes sociales y terminó ganando por esa misma razón, pero en la tele, los que veían la tele no entendían bien por qué estaba ganando Flor Viña, porque ellos estaban acostumbrados a que el que ganaba era el que más salía en las revistas. Ahora tenían que no solo dominar los programas de Chismento, sino también las redes sociales. También una gran protagonista fue Gladys, la bomba tucumana, con sus peleas con Mica Viciconte y sus famosas... Que me lo diga en la cara y a los ojos si quiere. Tenés que Más Sí, que los usted. conocés. Más que usted. Cállate, señora de 30 años, cállate. No sabés nada, sos una atrevida. Te lo repito ante todo el público de la Argentina, atrevida. Y aparte, ¿qué sabés? Logró sostener bastante un rating que estaba un poquito caído a pedazos. También la pelea entre Mica Viciconte y Flor Viña, que venía desde Combate porque eran los equipos verde y rojo. Muy de esa era, la verdad. También en esta época Moria Kazan se recontra puso al hombro este programa que estaba caído a pedazos y intentaba levantar el rating como podía, pero con eso llegamos al año 2018, que empezó a ser el principio del fin del 13, donde Tinelli rompe con sus antiguos socios y funda la FLIA Contenidos. En 2018-2019 el formato se volvió un poco más austero, un poquito más detonation, y se incorporó el Super Bailando, donde por los 30 años traían ex participantes de los anteriores Bailando, ex campeones en realidad. Después de todo ese escándalo de 2017 por el tema de la plata y todo, Tinelli volvió con su propia productora, su propia plata, pero obviamente en un estudio un poco más chico y con cosas un poco, nada, menos de plata, obviamente. Ahí llegó el bar que básicamente grababa los momentos, de ahí los jurados juzgaban, o sea, era todavía más para pinchar, a ver el error, cómo no moviste esa pata. Ese año una de las grandes protagonistas fue Jimena Barón con La Cobra. Toda la previa se basaba en el feminismo de Jimena Barón y su soltería, pero llegó a la final y perdió contra nada más y nada menos que el dúo más icónico de nuestra generación de Showmatch, Julián Serrano y Sofía Morandi. Dios, me da escalofríos pensar en esa pareja, literalmente. Era muy gracioso. Esta fue la época de... Dejen a las mujeres escrachar. A estos machos hay que escracharlos. Escrachen lo que puedan porque por fin pueden hablar las mujeres. La época como del auge del trap, como que Tinelli también se estaba queriendo hacer muy el pendejo para esa época y me daba mucha risa como ellos bailan. A ver, miren. Cuando hacían esos pasitos de baile o cuando de la nada decían me hace muy mal pensar en esos momentos. Julián Serrano y Sofía Morandi fueron un poco los influencers que usaron para burlarse porque nadie entendía mucho el fenómeno, se burlaban de ellos, les daban rating igual y obviamente los fanáticos le daban plata, pero este terminó siendo el golpe definitivo que terminó de matar la televisión y el internet. En 2019 llegó el Super Bailando, donde convocaron a Pampita, Flor Viña, Hernán Piquín, Karina la Princesita y Fedeval. Volvieron los sketches, hicieron parodias del viejo Videomatch, claro, ya no había ni un peso de presupuesto. Estuvo la guerra entre Flor Viña y Nico Quiato. Nico Quiato, el dueño de Luzu. Ellos para esa época ya eran exnovios y en la final tuvieron un reencuentro que terminó sirviendo medio como trampolín de parte de Nico Quiato para hacer Luzu. Pero no fue suficiente. La verdad que no fue suficiente para levantar los programas de Tinelli. 2020 ya sabemos todos qué pasó, una pandemia. Y en 2021 llegó el último intento desesperado de Tinelli, que fue La Academia. Ahora el programa volvió a ser medio el musical de tus sueños, no era solo baile, no era solo canto, era todo, tenías que actuar, cantar y bailar. Para este año ellos ya tenían la competencia de MasterChef Celebrity y eso les pegó muy mal porque al rating no le iba muy bien. Terminó ganando Noelia Marsol. ¿Alguien se acuerda de eso? Porque yo no. Encima, MasterChef Celebrity estaba con Telefe y el 13 tenía que ir cambiando los horarios porque siempre le hacían competencia y les ganaba MasterChef. En 2022 Tinelli creó Cantá Conmigo
conmigo ahora, que ya era cualquier cosa, literal. Ya no era un formato en vivo, era completamente grabado y era un formato con una tribuna de 100 personas. Un loco, la cantidad de plata que tuvieron que meter en ese intento. Ya la tribuna no era muy espontánea, se empezaron a crear personajes, empezaron a hablar de los productores y de sus vidas amorosas. Literalmente a nadie le importó este programa, fue una de las producciones más caras de la nueva productora de Tinelli, pero no le redituó, la verdad, y terminó dejándolo por lo bajo. Y con esto ya medio que terminó, digamos. Después volvió con el Bailando, que ahora se llama Bailando, literalmente ya no se llama Por un Sueño, no se llama Showmatch, es Bailando, que también le fue bastante mal. Lo que le pasa a Tinelli es que no se pudo terminar de reinventar, no se pudo reinventar con el internet, porque antes con la televisión, si tenías el poder de la narrativa, ¿entienden? O sea, vos podías manejar un poco lo que la gente pensaba sobre vos con un poco de plata, y ahora con internet es como que estas cosas se pasan un poco de largo. Y ahora sí vamos a hablar del famoso desodorante gay, porque esta fue una de las cosas que a Tinelli le pegó por un lado de no poder manejar esta narrativa, porque la de Piso 4 llevó la cámara, jaja, sí, miren, no hay nada. Ahora, lo del desodorante fue una leyenda urbana que duró mucho tiempo, dura hasta el día de hoy. Siempre todos tenemos a un conocido que tiene un conocido que vio lo del desodorante, pero sí fue algo con lo que lo boludearon muchísimo tiempo a Tinelli. Llegar a un hospital, para los que no saben, se dice que Tinelli cerró todo un piso del Hospital de los Arcos porque llegó con un desodorante metido en el orto. Hay muchas cosas muy graciosas sobre el desodorante gate. El primero es que este rumor en realidad viene de Taringa, de hace como 20 años, y recién se reflotó para nuestra generación porque alguien salió en Twitter a mostrar el archivo médico de que Tinelli efectivamente había estado en los Arcos por eso. Ahora, que sea real, andás a ver, yo les creo, pero tampoco puedo asegurar nada, pero medio que empezó en esta época por eso, pero es realmente un secreto a voces de hace muchos años. No puedo obviar que de todas formas este tema muchas veces fue sacado a la luz para sacar del closet a Tinelli, pero en realidad creo que va más por el lado de que es gracioso que cierres todo un hospital porque te metiste un desodorante en el culo y punto. Pero bueno, eso también suma a los rumores de la sexualidad de Tinelli, que obviamente nunca se aclararon porque el chabón tiene hijas y hasta estuvo casado con minas, pero bueno, supuestamente ahora dicen que está con Ricky Martin. Todo eso cambia todos los días. Que eso lleva muchas preguntas, ¿no? Muchísimas preguntas sobre su vida personal, pero ahora se ríe sobre este tema un poquito más, digamos. Lo que pasa es que, aunque lo desmienta, es algo que obviamente lo vas a desmentir. Yo la verdad lo creo absolutamente. Siento que esas cosas salen de algún lado. Y después tuvo otras controversias Tinelli, como por ejemplo querer hacer un programa de streaming y meterle una cantidad de bots impresionantes para hacer como que sigue siendo el número uno. Claramente nadie lo miraría por streaming a Tinelli, no hay nada de interesante que tenga para decir Tinelli hoy en día, además de que ya se volvió un personaje un poco más turbio porque se metió demasiado en política, demasiado en todo. Él quiso estar en todo y le terminó saliendo medio mal porque ahora está en su época más gaga. Digamos que la nueva generación no lo tiene a Tinelli como lo tienen las generaciones más grandes, qué sé yo. O sea, yo siento que mi generación nunca idolatró a Tinelli, ¿entienden? O sea, es como nada más lo conocemos como un personaje importante de otras épocas, pero hoy en día no lo es. No es nadie ya. Entonces, ¿cómo se pasa del éxito más grande al fracaso más rotundo? Simplemente estirar demasiado las cosas. Creer que tenés mucho más poder del que realmente tenés. Tinelli también intentó hacer su propio reality estilo Kardashian con sus hijas. El problema es que a nadie le importa, ¿me entienden? O sea, no hay nada que pueda hacer que yo quiera ver todo el día la vida de Juanita Tinelli. ¿Era graciosa cuando se cagaba a palos con sus amigas y sus amigas eran chorras? Sí, ahora, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué es lo que me tiene que atraer de un reality de ellos? Porque un reality hubiera estado bueno en la época de Showmatch cuando él era muy conocido. Ahora es como, ¿qué es lo que tengo que ver? Capaz se me hacen un capítulo donde le están inyectando Botox a Tinelli, lo reveo. Pero por ahora quedó medio en esa. Igualmente supo ser uno de los mejores conductores de Argentina, por no decir el mejor. Fue el número uno por muchísimo tiempo y hay que valorar eso. Realmente él pudo hacer máquinas y máquinas de éxito muchísimos años, porque estuvo 30 años en la televisión. Está bien que ahora se dé un descanso del ojo público, que eso es lo que supongo que más debe costar, ¿no? Haber sido el top número uno y tener que darse un descanso, pero creo que se lo va a dar. Supuestamente ahora en 2026 va a volver el
bailando. Ojalá que no, o le den una vuelta de tuerca, por lo menos con América. Este fue el video sobre uno de los programas más icónicos de la televisión argentina, por no decir el más icónico, con todas las cosas que tiene, que imagínense que igual hay millones más. Podría hacer más videos sobre esto porque tiene mucho trasfondo. El trasfondo, entiendo, tipo, cada cosa que digo tiene un trasfondo más grande. Pero estos temas, para los que no conocen mis videos, los solemos tocar en las personas específicas, como por ejemplo en Wanda Nara hablé sobre Patinando por un Sueño, en Moria Kazan hablé bastante sobre Showmatch. Entonces nos vamos a ir adentrando a medida que entremos en las personas que estuvieron ahí. Mientras tanto, les quiero contar que yo tengo miembros donde subo los guiones de estos videos. También subo videos aparte, exclusivos, donde hablo un poco más tranquila, más relajada. Y nada, yo esto siempre lo digo al final porque no me gusta interrumpir el video con estas cosas. Pero si les gustó el video o les sirvió para algo, lo que sea, me pueden dar like, se pueden suscribir. Si se suscriben, yo tengo más videos sobre Argentina. También hago videos sobre historia argentina, hago videos sobre pop, hago videos sobre lo que se me sale del centro del orto. Así que nada, si les gustó, síganme en Instagram, en Twitch, que a veces hago stream. Estoy un poco cansada, me estoy quedando sin voz. Las y los quiero mucho. Espero que estén muy bien.